Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, horas después del segundo proceso de vacancia frustrado en el Congreso, es necesario, ¿cómo se dice?, echarle una mirada a lo que está pasando en el país. Bueno, este segundo proceso de vacancia se desarrollaba en un marco, en un escenario dramático en términos políticos, institucionales, económicos y sociales para el país. Desde que el presidente Castillo asumió el gobierno y anunciara su intención de convocar a una asamblea constituyente, cada uno de los actos de esta administración, a nuestro entender, han ido orientados en función de ese objetivo. Pero ese proceso lo que ha generado es una polarización, un enfrentamiento sin precedentes en los últimos años. En términos institucionales, el día de hoy, el Ejecutivo y el Congreso son sinónimo de colisión, son sinónimo de enfrentamiento, pero detrás de toda esta apariencia hay una especie de frenazo de la economía. 3 décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza han sido frenados abruptamente. El Estado empieza a colapsar en los servicios públicos por el tipo de nombramiento que el gobierno del señor Castillo hace en las principales oficinas públicas, en los principales ministerios. En fin, todo es desorganización y uno siente que el país implosiona, que implosiona en el Estado, se detiene la economía y las últimas paralizaciones de los transportistas son como una instantánea, como una gráfica de la tragedia, del dramatismo de la situación política. Y en medio de esta situación, una segunda vacancia frustrada. Bueno, para analizar estos temas, para reflexionar sobre estos puntos de vista, el día de hoy hemos convocado al señor Javier González Olaechea, doctor en ciencias políticas, internacionalista, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor González Olechea, gracias por el diálogo. Víctor Andrés, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, fracasó la segunda vacancia. Su primera impresión, ¿cómo queda el gobierno y cómo queda el Congreso y cómo queda en general la oposición? Sería la interrogante. La primera impresión es que si bien no se pudo imponer la vacancia, los votos emitidos en contra de la vacancia y los que se abstuvieron no reflejarían lo que las encuestas vienen señalando desde hace semanas, vale decir, un creciente y mayoritario descontento de la población, tanto con respecto a la gestión del presidente Castillo como también a la del Parlamento. Entonces, tenemos dos realidades. Por un lado, lo que se ha producido ayer y por otro lado, la calle que padece el alza en los precios, todas las características que tú has mencionado, las carencias que has mencionado, y entonces nos enfrentamos a esta realidad dual, pero que hay que hacerle frente con imaginación, con firmeza frente a los actos de corrupción, pero también con cierto desprendimiento. Pero no está pasando, es cierto, digamos, lo que usted señala es absolutamente cierto. La irritación de la gente se va extendiendo a nivel nacional, las encuestas lo revelan, pero por otro lado, uno siente que el gobierno como que ha dado un paso atrás en su propuesta en la Asamblea Constituyente, en su propuesta de nacionalizar los recursos naturales. Y esto también no explica el hecho de que, digamos, no se pueda formar una mayoría en el Congreso o que la movilización ciudadana se haya lentificado o amenguado, por decirlo de alguna manera. No ha cambiado algo, por un lado, y por otro lado, la oposición también no está teniendo problemas para reinventarse, para desarrollar una oposición correcta en la defensa de la Constitución y las libertades. Eh, Tenemos, desde el punto de vista del oficialismo, dos documentos importantes. El mensaje dirigido hace algunos días, una semana, 10, 15 días, no recuerdo la fecha, del presidente de la República, y el de ayer. El de ayer ha sido mucho más puntual. Yo creo que merece una lectura tranquila, porque si nos atenemos
a lo que suscribe el presidente, independientemente que se le tenga fe a su palabra o no, lo que está suscrito es una adhesión a la Constitución, una adhesión a las reglas de juego democráticas, una declaración de respeto al Parlamento y al Congreso y una invocación a dejar de costado los enfrentamientos y a sumar esfuerzos. Prácticamente es una invitación a formar gobierno, como yo lo he sostenido en otras oportunidades, a las distintas oposiciones, que son variadas, que están dentro y fuera del Congreso. Entonces, el presidente ha empeñado la palabra ayer, independientemente y subrayo de que se le crea, pero lo que está escrito para bajar el ánimo de las oposiciones y también de el desánimo de las calles y la violencia de los transportistas y otras tantas, bueno, ha marcado una suerte de nueva hoja de ruta, por la cual habría que por lo menos ponerla en tela de juicio con el subrayando que es posible entablar un diálogo con las oposiciones y con distintos sectores. Hay un elemento adicional que no se puede soslayar. Dentro de este desbarajuste, desgobierno, convocatoria de corruptos, sembrados de presuntos delincuentes y demás, ha preferido mantener, y esa ha sido su escogencia, a dos piezas fundamentales en la gestión económica, al presidente del Banco Central y al ministro de Economía, que es un funcionario de carrera que adhiere a la ortodoxia económica y que tiene, evidentemente, a los agentes económicos medianamente tranquilos o menos asustados. Entonces, estamos frente a una nueva realidad, que es una vacancia frustrada, con mucha gente que se jala los pelos, pero que, basándose en el principio de primacía de la realidad, que es algo que yo sostengo en casi todas mis intervenciones desde hace mucho tiempo y que ahora está teniendo cierto eco en los medios, esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy martes y a partir de la cual hay que construir, y evidentemente las oposiciones tienen mucho que decir y mucho que rehacer. Ahora, digamos, uno siente de que faltan los hechos que demuestren esta voluntad de viraje. Usted incluso, yo creo que en términos muy optimistas lo ha llamado una especie de nueva hoja de ruta. Ojalá fuera así. ¿Quién no quisiera que fuera así? Pero digamos, faltan los hechos, ¿no? Por ejemplo, es bien difícil pedirle al presidente Castillo que diga no a la constituyente porque se enemistaría, por ejemplo, con su ala radical, ¿no? Algunos dicen eso. Bueno, puede ser, pero lo cierto es que el presidente Castillo, digamos, eh, eh, ya no menciona la palabra constituyente desde varios meses, por lo menos 2 o 3 meses. Eso parece ser un proyecto postergado, archivado, al menos por ahora. Pero el presidente Castillo sí podría dar algunas señales clarísimas de que tiene una nueva hoja de ruta, por ejemplo, cambios en el gabinete, ¿no? Es decir, sacar del gabinete a los activistas, a los militantes de Perú Libre, que no reúnen ninguna condición técnica y profesional y que por lo tanto lo que están produciendo es un colapso, una implosión general del Estado. Cuidado que los temas de salud de los ministerios, del seguro social empiecen a explotarle a la cara al gobierno. Eso ya no va a ser un tema de transportista. Algo de eso faltaría, señor González Ollechea, para que esto cambie, ¿no? Por supuesto que sí y mucho más. Pero ayer, ¿cómo terminó el debate en el Congreso? Con una vacancia frustrada, acumulada a la primera. Pero el presidente tendió un puente. ¿Se le puede creer o no? Yo creo que ahora lo que corresponde es que distintos actores, agrupaciones presentes en el Parlamento y no presentes hagan declaraciones públicas diciendo que están dispuestas, que toman el reto
que aceptan la tendida de mano del presidente y que esperan ser convocados para ser escuchados, para concertar una agenda común, lo llamó de otra manera el presidente, y evidentemente acordar esa agenda común y un paquete legislativo de propuestas legislativas que lo sustente. Si las oposiciones dentro y fuera del Parlamento hicieran eso y el presidente no atendiera siquiera esas reuniones públicas, no privadas, quedaría en offside, quedaría en evidencia que lo que dijo ayer fue una escaramuza para salvarse de la vacancia. Entonces, bueno, lo que usted está señalando es el arte de la política, pues, ¿no? Correcto. El presidente va ayer al Congreso y digamos, dice, acuerdo nacional, entendimiento, acercamiento. Bueno, eso es un gambito si es que él no lo demuestra en los hechos, pero como usted dice, la oposición debería hacer los gestos para dejar en offside, esa es la palabra que he usado, o demostrar claramente a la gente el gambito, ¿no es cierto? O posiblemente tengamos la suerte de que se produzcan esos acuerdos públicos, no que convoque a fulano y entonces pide licencia a su partido. No, esos acuerdos públicos sobre la base de un consenso sobre los puntos de la agenda de la urgencia nacional que se amerita, que son 5 o 6 temas que los podríamos señalar en otra oportunidad, y entonces, bueno, queda en el presidente, no dentro del marco del acuerdo nacional, porque el acuerdo nacional alberga a gobiernos regionales y a una cantidad de entidades que son importantes, pero cuyo fin es establecer políticas de Estado. Y hay 29 que fueron aprobadas en los 20 años que fue creado el Acuerdo Nacional por Decreto Supremo del expresidente Toledo. De manera que ahí está la base, pero no es el marco de conversación. El marco de conversación tiene que ser directo, que los aludidos, las oposiciones, agrupadas o no, yo prefería que fueran en una suerte de concertación democrática, que le pidan al presidente una cita, que una audiencia que sea pública, que le hagan unas propuestas y que se forme un debate. Mesas de trabajo que puedan durar una semana, 2 semanas. No hay muchas cosas sobre las cuales... Ahora. Y entonces poner en evidencia que está la voluntad, que no hay obstruccionismo, ¿correcto? El Parlamento tendría que aceptar ese papel. Y evidentemente hacer que la opinión pública discuta, porque lo que en el fondo reclama, también en las encuestas se refleja gran parte de la opinión política, es que se pongan de acuerdo los dos poderes, porque lo que hay es un entrampamiento. El arte de la política en este caso es demostrar quién no está de acuerdo, quién se opone al acuerdo nacional, quién se opone a una convergencia del país en este momento dramático. Ese es el arte de la política. Así es. Pero por otro lado, yo quiero preguntarle, señor González Orlechea, sobre, digamos, intentemos hacer una radiografía de la oposición, ¿no? Uno siente que luego de la segunda vacancia frustrada, como la oposición empieza y termina con la vacancia, esa es la imagen que deja en el Congreso ahorita, digamos, se frustra la vacancia y los sectores opositores, fracasa la vacancia y los sectores opositores también pueden aparecer fracasando. ¿Qué está pasando en la oposición? Por ejemplo, mire, el gobierno se retira de la constituyente, da un paso atrás en la constituyente, porque ya no lo menciona, da un paso atrás en las nacionalizaciones, porque ya hay parciales, por ejemplo, en el sector trabajo. La señora Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, ha lanzado una ofensiva para colectivizar, esa es la palabra, las relaciones laborales, para hacer en el sector trabajo el plan de Perú Libre, el plan de la constituyente, el plan colectivista. Y sin embargo uno ve que en el Congreso no hay respuesta. ¿Qué está faltando en la oposición? Y lo mismo sucede en la oposición fuera del Congreso. No hay idea de batallas parciales. Hubo una primera etapa en que se cambió la ley sobre el referéndum. Cualquier reforma total o parcial de la Constitución debía pasar previamente por el Congreso, la cuestión de confianza. Una buena etapa. Pero luego de esa etapa uno siente que el Congreso se ha sumergido en vacancia o muerte.
Y si fracasa la vacancia, la oposición también empieza a fracasar. ¿No siente o no ve algo parecido, señor González Olechea? Tienes mucha razón. Y sobre el caso de las iniciativas sobre el mundo laboral, creo que hay que reconocer, Víctor Andrés, y te lo dice un liberal y un demócrata, no un neodemócrata, alguien que estuvo militando contra el 5 de abril, que la creación de las services tenía por objetivo, vamos a decirlo así, desprenderse de ciertas funciones en una empresa que no hacían a la naturaleza intrínseca del negocio de la empresa. Por ejemplo, en una minera, lo elemental, lo fundamental es contar con geólogos y con unas ciertas capacidades profesionales que hacen al core business, al negocio mismo de una minera. Sin embargo, con el tiempo se fueron creando servicios mediante las cuales se fueron transfiriendo una cantidad de trabajadores muy importante, esa cantidad, que hacían trabajos propios de la naturaleza del negocio, y Pero, entonces digamos, la empresa, déjame terminar, la empresa, porque esto ha sido señalado por la OIT, la empresa Service recibía una muy buena cantidad de plata por cada trabajador, supongamos 6.000, 7.000, 8.000 soles por un especialista o más, y le pagaba una miseria al trabajador. Entonces, por un lado, la empresa se desvinculaba de sus obligaciones, pero mire, enriquecía. podemos, pero no quisiera entrar a un tema de discusión sobre el tema laboral, porque hay argumentos, ¿no? Hay argumentos de todo tipo. Yo le puedo decir, por ejemplo, usted elimina la tercerización, más de 2.000 contratos de las mineras con No las hay que comunidades. eliminarlas, no hay que No, eliminarlas. bueno, pero digamos, toda la argumentación que usted plantea pareciera fortalecer esta idea de No, 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 la no, no. tercerización. Bueno, No, no, en no, todo no, caso no, me no hay equivoco, que pero yo le digo eliminarlas. una cosa, yo le digo una cosa. El Ministerio de Trabajo elimina la tercerización. Le pongo un solo ejemplo. Las minas, las empresas mineras, en su relación con las No serían comunidades y las viables, localidades, no, no en su serían relación, viables, no serían viables, no serían porque viables. todos los contratos que tienen con las poblaciones, con las comunidades, se hace a través de la tercerización. Y es correcto que así sea, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es convertir a la minería en un campo de batalla, en un escenario de guerra sin control. Algo de eso estamos viviendo, señor González Tienes Olechea. toda la razón, por eso que hay que ponerle racionalidad a los impulsos del Poder Ejecutivo. Por eso es importante, ya que tienden la mano, bueno, ponernos de acuerdo en lo que es razonable, viable y en lo que hace que la economía pueda Pero, prosperar. Porque pero si no prospera la economía, todo lo demás, discúlpame la expresión, se va al tacho. La economía tiene que crecer, la economía tiene que permitir el desarrollo y hay que reconocer el papel fundamental de la empresa. Ahora, para que eso se pueda garantizar, hay que estar en la mesa de negociación y no hay que estar afuera, porque entonces quienes reparten se llevan la mejor parte. Y la mejor parte es obviamente la pero, ideologización de los hechos. pero digamos, nos desviamos al tema laboral, que es bien Bueno, polémico, sí, ¿no? pero Pero mi pregunta iba en el sentido siguiente. Hay una oposición que no está renunciando a las batallas parciales, ¿no? Por ejemplo, mire, Perú Libre quiere desarmar el sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones puede tener muchos errores y seguramente hay que hacer reformas en el sistema previsional, pero desconocer la importancia del sistema privado o pretender es una liquidar el sistema, estupidez. claro, como quiere hacer Perú Libre autorizando el retiro del 100% de las cuentas individuales, digamos, la oposición no está dando esas batallas, a eso me refiero. Por ejemplo, mire usted otro caso, la ley de promoción agraria. El día de hoy, esa ley que fue derogada por marchas de trabajadores,
El día de hoy los trabajadores están exigiendo el restablecimiento de esa ley porque los contratos formales han disminuido. Esas batallas no está dando la oposición, mientras uno ve que en el oficialismo sí se está preparando para batallas parciales. Eso es una gran preocupación, ¿no cree usted? Preocupación que responde a una realidad que es la falencia, la ausencia de unas oposiciones en plural inteligentes. Vale decir, eh, la política, en la política hay que practicar el ajedrez y no el boxeo. Entonces, en el ajedrez tú escoges qué piezas tienes que mover para poder avanzar y poder neutralizar todo aquello que te es amenazante. ¿Y qué es amenazante para la economía y la sociedad peruana y para la estabilidad democrática? Evidentemente, los deseos maximalistas, marxistas, que quieren que el Estado cope todo y que los que son actores de los copamientos sean violentistas y demás. No puedes dejar la cancha libre. Espacio que dejas, espacio que lo cubre otro. Por eso yo desde antes de esta vacancia, y tú me has escuchado, Víctor Andrés, o posiblemente lo has leído, he sostenido la tesis de que hay que forzar, si cabe la palabra, a que forme gobierno el presidente de la República. Ayer tendió la mano, entonces, bueno, hagamos el esfuerzo por decirle, aceptamos el reto, promovemos tal cosa, fije usted día y hora, convóquenos, porque es el presidente de la República, a una audiencia pública y le llevamos unas propuestas y se inicia un proceso de diálogo constructivo. Que no todo vaya a ser acordado, es probable, se van con mínimos y con máximos, pero también le convendría al presidente, que es cierto que ha abandonado, por lo menos públicamente, la Carta de la Constituyente, porque en el mensaje de hace 2 semanas habló y adhirió al socialcristianismo. Ojo, no olvidemos eso, lo dijo. Puede ser que no le creamos, pero lo dijo. Entonces, si está en documentos que son de público conocimiento, en reuniones de pleno, o sea, en reuniones oficiales con el Congreso de la República, no podría responder de otra manera, porque entonces se desnudaría el presidente en una suerte de versión de escopeta con 2 cañones. Pregunta Entonces, final, doctor González Olechea. Digamos, esta descripción, este análisis que usted nos ha planteado sobre la coyuntura, los actores, el presidente, la oposición, eh, ¿qué tienen que ver con estas discusiones que existen alrededor de si detrás del gobierno de Castillo en realidad hay una amenaza comunista, colectivista, chavista, o simplemente estamos ante la suma de las ineficiencias y las incapacidades? Porque eso también tiene que ver con el tipo de oposición y con el tipo de análisis político que uno tiene que desarrollar. La mayoría de la gente con la que he conversado, un poco que ha descartado la idea de que detrás del gobierno de Pedro Castillo haya una amenaza a la democracia, sino que es la suma de las ineficiencias, las incapacidades e incluso la suma de las corrupción, de las microcorrupciones. ¿Cuál es su opinión, doctor González Oleche? que ambas cosas, ambas posibilidades no son excluyentes, no son excluyentes. Yo en un chat en la mañana, haciendo análisis con amigos de un grupo, yo citaba el caso de Marcel Niedergar, que fue el gran periodista de Le Monde en la época, periódico francés, en la década del 50 y el 60, especialista en América Latina cuando la Revolución Cubana. Él sostenía que no había que empujar a Castro, aún no declarado comunista, a los brazos del oso soviético, que había que abrazarlo y acercarse para traerlo a una suerte de nueva realidad latinoamericana. Y bueno, la tesis de Marcel Niedergar no fue la escogida por los Estados Unidos y demás. Y tenemos el segundo caso que también yo citaba, el de Kissinger respecto a China. Hasta la intervención de Kissinger
y el acercamiento americano a China, China era un Estado apestado comunista que practicaba todo tipo de atrocidades. Kissinger, con una visión que realmente, digamos, brillante, acercó en un primer diálogo de Occidente y especialmente los Estados Unidos a China. Eso fue generando una China distinta, paralela al proceso iniciado en el año 68, que es la apertura de China en lo económico y una cierta tolerancia en lo político. Bueno, habría que leer también a Kissinger lo que dijo sobre Ucrania en el año 2014. Entonces, cuando estás frente a una realidad que se te presenta diametralmente opuesta, tienes dos opciones: o la guerra total y la madre de todas las batallas, que hasta ahora te demuestra que es un camino carente de fuerzas suficientes, o te acercas al adversario si te estira la mano como te la he estirado el día de ayer, y entonces tratas de llegar a un puerto de consensos mínimos, que le conviene también al presidente de la República, porque sabe que, estando con orden de captura a sus sobrinos y demás cercanos, en algún momento le podría explotar una bomba que no dejaría dudas a nadie. Entonces, bueno, el presidente de la República sabe que está caminando sobre un suelo medianamente minado. Hoy, la propia vicepresidente le ha exhortado a los sobrinos del presidente que se pongan a derecho. No es un dato menor, ¿correcto? Esta señora Boluarte, que ha estado callada 3 semanas con mucha prudencia, esperando o su momento o el momento, hoy, después de frustrada la vacancia el día de ayer, ha llamado a los sobrinos y al señor Pacheco que se pongan a derecho. Muy bien. ¿Eso qué significa? Bueno, significa un recordaris al presidente de la República que lo de ayer quedó ayer. Para decir, hoy es un nuevo día y tienen que volver a gestionar la política. Infinitamente agradecido, señor González Elechea, por estas reflexiones muy interesantes, muy interesante enfoque, novedoso, en medio de la polarización. Muchas gracias. Y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muy agradecido. Encantado de interactuar. Un abrazo a la distancia. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.